Avanzamos con la información y mire, continúan las protestas en Bielorrusia tras la victoria del presidente Alexander Lukashenko en las elecciones del pasado 9 de agosto. Continúa la ayuda internacional al Líbano. Llega a Beirut el portahelicópteros y buque hospital francés Tonnerre. Forma parte de las aportaciones que recibe el Líbano después de la explosión del puerto de Beirut que ha provocado más de 200 muertos y 6.000 heridos. Hay un consenso internacional sobre la necesidad de que el Líbano aplique reformas políticas y luche contra la corrupción endémica, lo que le permitiría desbloquear ayuda financiera internacional. Francia está cerca del Líbano como siempre lo ha. Quinta jornada de protestas en Bielorrusia. Desde primera hora de este jueves, cadenas humanas y mítines han servido para protestar contra la sexta reelección del presidente Alexander Lukashenko. Poner fin a la violencia policial contra la población se ha convertido en una de las principales consignas de las protestas. La brutalidad de la actuación de las fuerzas antidisturbios, registrada en numerosos vídeos, ha sumado a las protestas a ciudadanos indignados. Nuestra gente ha sido masacrada a golpes por la policía antidisturbios. Ahora están en la cárcel. Les pedimos a todos que acaben con esto. Queremos que nuestros maridos e hijos vuelvan a casa. La huelga general convocada por la oposición comienza a extenderse a importantes empresas del país como Velas, fabricante de camiones pesados para la minería. El embajador y jefe de la delegación de la Unión Europea, Dick Schöbel, participó en un homenaje en Minsk a las víctimas de la represión. La situación en Bielorrusia suscita preocupación más allá de sus fronteras. El alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Josep Borrell, ha escrito en su blog que Alexander Lukashenko y las autoridades de Bielorrusia deben poner fin a la represión contra el pueblo y comenzar negociaciones con amplias capas de la sociedad. Bienvenida Carlos Ramírez Powell para abordar este tema. Carlos, te escuchamos con mucho gusto. Adelante. Sí, muy buen día, Cecilia. Mira, ya estamos llegando al final de la lógica golpista de estas últimas elecciones. No por esto nosotros estamos dando legitimidad a lo que sucedió en el proceso electoral, pero sobre todo después del proceso electoral. Alexander Lukashenko es un, vamos a llamarle dictador al viejo estilo, no tan duro, por supuesto, como los famosos de la Segunda Guerra Mundial, pero sí de mano dura. Y sin embargo, mira, Bielorrusia se encontraba en un buen momento económico y en un buen momento en general. Entonces, es muy difícil generar la percepción de que Tikhanovskaya, con aproximadamente el 10% de los votos, haya podido ganar estas elecciones. Sin embargo, aquí, mira, la percepción lo es todo. Hay que recordar que las revoluciones de color siempre comienzan con una pequeña semilla, y los reflejos que tuvo Alexander Lukashenko de utilizar un exceso de fuerza frente a manifestaciones que en realidad no eran de gran monta, pues simple y sencillamente generan un descontento en la población que le quitan legitimidad y hegemonía al mandato de Alexander Lukashenko. Esto no es un veneno de efecto rápido. Alexander Lukashenko va a poder seguir gobernando, sin embargo es un veneno de acción lenta y prolongada y muy insidiosa. En otras palabras, lo que tenemos por delante es a una presidencia que está debilitada, a pesar de que concentra todos los poderes, como el de designar poder judicial y poder gobernar por mandato por encima del parlamentario. Entonces, lo que sucede a partir de este momento es de que Bielorrusia va a empezar a sufrir una presión incrementada de sus socios en Occidente, de la Unión Europea, muy marcadamente de Ucrania y de Polonia y de Alemania, porque Ursula von der Leyen ya ha dejado firme la posición de que es necesario aplicar sanciones a Bielorrusia. Mira, Lukashenko tiene en este momento una de dos sopas: o generar un mayor acercamiento con el bloque oriental. Hay que recordar que Bielorrusia tiene un acuerdo de fusión con la Federación Rusa, o simple y sencillamente arrostrar, dar la cara y empezar a generar una serie de reformas para que los próximos comicios sean mucho mejor vigilados por observadores internacionales para poder regresarle legitimidad. Lukashenko gobierna de pleno derecho, no hay absolutamente ninguna manera en que se le arrebate esta victoria. Sin embargo, una cosa es gobernar de pleno derecho, esto es de jure, y otra cosa es poderlo hacer eficientemente
presidente de facto. Esto es, va a empezar a confrontar una reacción cada vez más agria de la sociedad bielorrusa por la simple y sencilla razón de que, bueno, cualquier persona se aburre de ver la misma cara en el poder durante 26 años, que son los 24 años, que son los años en los que Lukashenko se ha mantenido en la presidencia de Bielorrusia. Tiene que haber cambios y reformas dramáticos a lo largo de los próximos 12 meses en la forma en que se gestiona el poder en Bielorrusia, o vamos a ver extenderse el arco de desestabilización política de todo lo que es Europa Central de una manera dramática, cosa que de hecho no le conviene tampoco a la Unión Europea. Hay que recordar que Bielorrusia intentaba acercarse a Europa Occidental y sin embargo con este proceso electoral, pues toda esa iniciativa diplomática de abrir relaciones, sobre todo comerciales y financieras, pues se va a ir a un hoyo por lo menos durante lo que resta de este año. Piden convocar a nuevas elecciones. ¿Estamos lejos de esto? Muy, muy lejos. Mira, no hay manera de que Alexander Lukashenko realice nuevos comicios por la simple y sencilla razón de que él puede volcar las urnas, mostrarlas y verificar cualquier persona que efectivamente ahí están los votos. Mira, efectivamente no dudo que las elecciones hayan sido amañadas, pero de otra forma tampoco, si estas fueran unas elecciones perfectamente vigiladas, Tikhanovskaya difícilmente habría conseguido más del 15% de la preferencia electoral. No está madura la fruta política bielorrusa como para que se diera un voto en contra de un personaje que efectivamente son muchos años en el poder, pero que ha logrado sortear las amenazas de Occidente y de Oriente con éxito. Hay una sensación patriótica bielorrusa que agradece a Lukashenko el no haber fusionado a Bielorrusia con la Federación Rusa y por lo tanto, mira, hay puntos de legitimidad. Sin embargo, si no lleva a cambio reformas dramáticas para los próximos comicios electorales y sobre todo, bueno, quitar la dureza de los servicios de inteligencia y de las policías en contra de los manifestantes, que por otro lado no son de tanta magnitud como para preocupar a nadie. Nosotros cualquier día del año pasado veíamos manifestaciones mucho más grandes en México y no por eso la gente pedía caída o cambio de régimen. Justo eso te iba a preguntar, que si realmente eran tan intensas las protestas. Ahorita estamos viendo, bueno, estas imágenes que están en vivo. No vemos efectivamente a una gran multitud de personas reunidas. Sin embargo, pues bueno, mucho se maneja dependiendo de los medios de comunicación, lo que vemos aquí en Occidente, lo que vemos aquí en América. Entonces, ¿realmente no son tan intensas en todo el país las protestas, Carlos? Para nada, mira, es un poquito el efecto Guaidó. Si tú tienes a los medios de comunicación manejando la imagen, 300 manifestantes pueden resultar una multitud enorme si el ángulo de la cámara es correcto. Sin embargo, mira, hay que afirmar una vez más, es incorrecta la aplicación de la fuerza en contra de los manifestantes. Las protestas eran pacíficas, hubo 6,000 arrestados en todo el país. Es realmente ridículo aplicar un grado de fuerza tan enorme en contra de manifestantes que iban desarmados y que no estaban causando ningún desmán, no había llegado a etapa de amotinamiento las manifestaciones. Entonces, mira, por un lado, efectivamente hay un masajeo de los medios de comunicación internacionales en contra de Bielorrusia, pero por el otro lado, efectivamente, los reflejos de Alexander Lukashenko de endurecer una posición de las policías en contra de manifestantes pacíficos, pues obviamente que le va a acarrear muchísimos problemas y de hecho puede encender una chispa de mayor descontento en la población. ¿Algunas de las presiones o todas juntas surtirán efectos en Bielorrusia, Carlos? Mira, hay que recordar que un proceso de desestabilización concertado por Occidente no se ejecuta en un solo día. El ejemplo típico es el de Plaza Maidán, en donde finalmente fue tomada la Plaza Maidán por manifestantes y en un enfrentamiento entre fuerzas del orden y los manifestantes hubo francotiradores apostados en las azoteas para matar a
manifestantes y a policías. Ese fue el día que Yanukovych tuvo que evacuar. Pero para llegar a ese momento de golpe de Estado falta muchísimo camino por recorrer. Este sería nada más, digamos, el primer paso de un largo recorrido de desestabilización en la planeación estratégica de Occidente. Carlos, nuevamente con el tema de la violencia policial, bueno, las Naciones Unidas han condenado estos hechos y han comunicado, dicen que la gente tiene el derecho a hablar y expresarse su disconformidad y más aún en el contexto de las elecciones. Sin embargo, vemos que en otros países, pues bueno, no opinan lo mismo, ¿no? Por ejemplo, en las protestas que hubo en los Estados Unidos. Mira, lo que pasa es que las protestas en Estados Unidos, hay que recordar las tres ciudades más importantes en torno a esto, tuvieron manejos totalmente distintos. Minneapolis, básicamente el Consejo Ciudadano, esto es la regiduría de Minneapolis, ha decidido cancelar, esto es, en breve, desaparecer a la policía de Minneapolis. Portland también está llevando a cabo iniciativas para quitarle fondos de operación a su policía, y en Seattle, pues efectivamente, después de manifestaciones en donde hubo una zona ocupada, finalmente, digamos que perdió el gas por sí sola y ahora se está pidiendo la renuncia de la presidenta municipal. Hubo reacciones totalmente diferenciadas en cada una de las tres ciudades y, sin embargo, las tres encerraban el potencial de una mayor desestabilización si se aplicaba con demasiada fuerza la represión en contra de los manifestantes. Hay que recordar que muchas manifestaciones se convirtieron en motines, en amotinamientos. Sobre todo recuerdo la de Los Ángeles, que fue una bellísima manifestación de protesta por la violencia policial en contra de los afroamericanos, pero que en calles aledañas se convirtió realmente en una, vamos a llamarle, en un escenario tristísimo de saqueo de la ciudad y de degradación a largo plazo de la calidad de vida. ¿Qué tanto se debe de usar la represión en contra de manifestantes? Mi opinión es cero. ¿Qué tanto se debe de proteger a la población en contra de manifestantes que se amotinan, que es el siguiente grado? Bueno, pues es otra consideración. Perfecto. ¿No? Muchísimas gracias, Carlos. Te mandamos un abrazo. Nos vemos la próxima semana y también muchísimas gracias a usted.